Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto. El tema de ahora es movimiento rectilíneo con aceleración constante, movimiento de proyectiles. Anteriormente, creo que como las 9 fue la presentación de movimiento rectilíneo con velocidad constante, pero de igual forma voy a hacer un repaso de eso porque vamos a ocupar todas las ecuaciones que se vieron ahí y las vamos a combinar con este tema. Los temas de la sesión serían, pues como ya les he dicho, movimiento rectilíneo con velocidad constante, movimiento rectilíneo con aceleración constante, y vamos a ver los casos de aplicación, que sería caída libre, lanzamiento vertical y movimiento parabólico. Si ustedes investigan, el movimiento parabólico no está dentro del movimiento rectilíneo, sino que está dentro del movimiento curvilíneo, que sería otra clasificación que no lo vamos a ver. Pero en el temario solo está movimiento circular. Ok, aproximadamente cada 20 diapositivas, creo que vamos a hacer una pausa y va a haber una sesión de preguntas en la que ustedes van a poder hacer sus consultas respectivas, va a estar el chat disponible y también van a poder activar sus micrófonos. Los que no deseen realizar preguntas, pues les sugiero que mantengan su micrófono apagado y así no habrá interferencia, ¿verdad? Espero que todo continúe de la mejor manera posible, ¿verdad? Y empecemos. Muy bien, lo primero que vamos a preguntar es, ¿qué es movimiento rectilíneo? ¿Qué es para ustedes movimiento rectilíneo? ¿Qué se les viene a la mente? La mejor manera de representar este tipo de movimientos es cuando vamos caminando, ya que nosotros caminamos en línea recta, así como el GIF que está, que está ahí presente. Entonces, diremos que es un movimiento rectilíneo cuando la trayectoria del movimiento describe una línea recta. Y como ustedes pueden notar, el GIF realizó una trayectoria o describió una línea recta. También lo podemos ver cuando cae una manzana de un árbol, ¿verdad? Ya que describe una línea recta. Esto es lo principal, es lo que define este movimiento. Por eso les comentaba de que el movimiento parabólico, el movimiento de proyectiles, no describe una línea recta. Describe una trayectoria curvilínea. Muy bien. Ahora bien, movimiento rectilíneo con velocidad constante. ¿Qué es esto? ¿A qué se debe o qué es lo que ustedes se pueden imaginar cuando escuchan esto? Si ustedes investigan este movimiento, lo van a encontrar como MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero nosotros lo vamos a definir como movimiento rectilíneo con velocidad constante. Es lo mismo, pero en la bibliografía se encuentra diferente. Muy bien. Este se produce cuando la trayectoria del móvil es en línea recta y realiza desplazamientos iguales en deltas de tiempo igual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a representar gráficamente? Muy bien. En el gráfico de posición tiempo, como les había dicho, describe una tendencia proporcionalmente lineal. Sí, es una tendencia proporcionalmente lineal, aunque ustedes dicen, no hombre, pero esa es una proporcionalidad directa. No, porque en este caso, para calcular la pendiente, tiene que ser el delta y entre el delta x. Tienen que ser los deltas de desplazamiento, ya que si nosotros revisamos la ecuación, bueno, más adelante lo vamos a revisar, esta puede iniciar desde cualquier punto en y. O sea que vamos a tener la ecuación punto intersecto. Muy bien. En este movimiento vamos a tener una línea recta, una línea constante, paralela al eje X, paralela al eje tiempo para la velocidad. O sea que si tienen alguna pregunta en el cuestionario y les dice, ¿qué gráfico describe la velocidad en movimiento rectilíneo con velocidad constante? Pues debe de ser una línea paralela al eje X o paralela al eje tiempo. Y en este caso, la aceleración es igual a 0. No tenemos aceleración. Así que, que la aceleración va a tener un valor en movimiento rectilíneo con velocidad constante. No, la aceleración siempre va a ser igual a 0. Muy bien. Podemos ver un ejemplo. Este sería la fórmula para que nosotros calculemos la posición. Tenemos un motociclista que
va con una velocidad constante de 5 metros por segundo, y este es el gráfico posición-tiempo que se produce. Eso lo podemos calcular con esta ecuación: x es igual a x sub 0 más velocidad sub 0 por el tiempo. ¿Por qué velocidad sub 0? Porque es la velocidad inicial con la que empieza el movimiento, ya que la velocidad se mantiene constante. Esta ecuación, pues ustedes la pudieron ver en el tema anterior de movimiento, cuando describieron la posición, la velocidad. Esta ecuación resulta de la velocidad es igual al delta de posición entre el delta de tiempo. Creo que no se las coloqué aquí. No, bueno. Muy bien, la ecuación que describe la velocidad en este movimiento, pues es esta, la que les acabo de comentar anteriormente, que sería el delta de posición entre el delta de tiempo. En este caso, el gráfico, como lo vemos aún en el inicio, describe una línea recta. Se mantiene paralela al eje X o al eje de tiempo. Muy bien. Y si ustedes revisan los gráficos de posición, quiero ver. Ahí está. Si ustedes revisan los gráficos de posición-tiempo, si la pendiente es positiva, quiere decir que la posición es mayor que 0. Y si la pendiente es negativa, quiere decir que la velocidad es menor que 0. O sea que en algún punto este movimiento se va a detener, o va a intersectar el eje horizontal. Ok. A ver, y la aceleración es igual a 0. Si ustedes se fijan en el GIF presente, la aceleración es igual a 0, ya que tenemos solo una velocidad, o este movimiento permanece con una velocidad constante de 5 metros por segundo. Muy bien. Y pues ahora podemos ver los tres movimientos, ¿verdad? Los tres movimientos representados. Tenemos el gráfico posición, velocidad y tiempo. Y posición, velocidad y aceleración. Este simulador se lo voy a dejar en el enlace cuando se sube el video, para que ustedes prueben ahí los diferentes comportamientos a diferentes velocidades. Quiero ver, eso sería. Ahora bien, tenemos que tomar una convención de signos. Esto nos va a ayudar a resolver todos los ejercicios, no se nos tiene que olvidar. Del punto de referencia hacia arriba, o sea, hacia la dirección positiva de Y, en la dirección positiva, ese va a ser nuestro positivo, y desde el punto de referencia hacia abajo, o sea, si ustedes lo colocan en su cuaderno, hacia ustedes sería negativo. Y de igual forma la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y hacia arriba sería positivo, hacia abajo sería negativo. Igual si lo representamos en el plano, de esa forma lo vamos a tomar con esta convención de signos. En el eje Y la aceleración sería positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. En los diferentes ejercicios que vamos a ver más adelante, la aceleración que produce el efecto de la gravedad sería negativa, ya que es hacia abajo, es hacia nosotros. O sea, cuando nosotros vemos el plano YX o posición-tiempo, la trayectoria nos hace referencia a que la gravedad va hacia nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos da como referencia que el signo va a ser negativo. Muy bien, y de la misma forma para el eje Y, desde nuestro punto de referencia hacia nuestra derecha va a ser positivo, y desde el punto de referencia hacia nuestra izquierda va a ser negativo. Asimismo la velocidad y asimismo la aceleración. Vaya, tenemos un ejercicio. Dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la mano. El juego consiste en lanzar al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su canica a 2 metros por segundo y el jugador B a 4 metros por segundo, en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, quiere decir con velocidad constante. Esto, por eso les digo que en la bibliografía ustedes lo van a encontrar como MRU, pero nosotros lo definimos como con velocidad constante. Ok, calcule a qué distancia del jugador B chocarán las canicas. Vamos a ver, aquí está una representación. De verdad de que yo cuando desarrollé el ejercicio no me di cuenta de que estaban a 36 metros. Es ilógico, ¿verdad? Pero para ejemplificar este tipo de movimientos. Muy bien, entonces vamos a colocar nuestro punto de referencia, nuestro marco de referencia.
vamos a situar al jugador A en nuestro punto 0 y vamos a situar al jugador B, en el punto, en la posición de 36 metros. ¿Ok? Los datos del ejercicio, eso es muy importante que saquemos los datos del ejercicio. Con eso vamos a identificar las ecuaciones que vamos a utilizar. Muy bien, ahora vamos a sacar los datos del jugador de la canica A. Como ya habíamos dicho, lo colocamos en nuestro marco de referencia en el punto 0. Entonces x igual 0 para el jugador de la canica A es igual a 0 metros. La velocidad con la que lanza la canica, o sea, la velocidad sub A, es igual a 2 metros por segundo. Y ahora vamos a sacar los datos del jugador de la canica B. Este se encuentra en su posición inicial. Ok, este se encuentra en su posición inicial igual a 36 metros. Tiene una velocidad B sub 0 igual a menos 4 metros por segundo. ¿De dónde se deriva este signo? Como ya les había comentado, desde nuestro marco de referencia, si el movimiento es, bueno, aquí no sé si lo logran ver desde el plano XY. Si lo logran ver, el jugador B está lanzando la canica hacia la izquierda. Entonces, según nuestra convención de signos, ese movimiento va a representar una velocidad negativa. Ok. Muy bien, y ahora como la fórmula que define este movimiento es x igual a x sub 0 más b sub 0 por el tiempo, esa es la que vamos a utilizar. Vale, lo siento. Ahora vamos a sustituir esa misma ecuación para los datos de la canica A. Ok, entonces vamos a decir que x sub A sería igual a x sub 0 es igual a 0. Lo sustituimos y b sub A sub 0, que sería la velocidad inicial, es igual a 2, lo sustituimos. Ahora bien, no tenemos nada aún. No podemos decir, la posición de la canica A es tanto porque necesitamos el tiempo. Ahora vamos a sustituir los valores para la canica B. Bueno, aquí nos resulta la ecuación de igual a 2t. Ok, vaya. Vamos a sustituir los datos de posición para la canica B. Entonces esto sería igual a x sub 0 más la velocidad inicial de la canica B por el tiempo. Muy bien. Sustituyendo, tenemos la posición inicial que sería 36 menos la velocidad que ya la teníamos anteriormente por el tiempo. Muy bien. Tenemos las ecuaciones. Tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que calculemos el tiempo en el que las dos canicas chocan. Entonces quiere decir que la posición de las dos canicas va a ser la misma. Entonces procedemos a igualar la posición de x sub A con la posición de x sub B. Entonces ya teniendo las ecuaciones de la canica A y de la canica B, simultaneamos las ecuaciones x sub A igual a x sub B y tenemos, sí, es un simple despeje. Entonces obtenemos el tiempo que sería igual a 6 segundos. Ustedes pueden desarrollar el cálculo y pueden comprobarlo. Ahora bien, vamos a sustituir este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones nos van a resultar la misma posición, ya que hemos utilizado el mismo marco de referencia. Sustituyendo el tiempo en la ecuación de x sub b, tenemos de que la posición sería igual a 12 metros. Entonces quiere decir que en ese punto las dos canicas van a chocar. Muy bien, creo que han transcurrido, no sé si han transcurrido 15 minutos. David, no sé si ha llevado el tiempo, o 10 minutos creo, no sé si tienen alguna pregunta por el momento. Les voy a activar el chat para que puedan hacer preguntas a Roberto. Igual pueden hacerlo a través del micrófono. Una pregunta, siempre es así como siguiendo la fórmula, ¿verdad? Ejemplo, la suma de las x y se puede hacer x y y, ¿verdad? Después de que se hace esa suma, siempre se multiplica por el tiempo, que esa es la fórmula, ¿verdad? Pero sí, correcto, o sea, porque la ecuación
de la velocidad constante es igual al delta de desplazamiento entre el delta de tiempo. Es correcto. Una última pregunta. Esa es la fórmula del movimiento rectilíneo, ok. Sí. Pero nos dio otra fórmula que es V es igual a XF menos. ¿Y esa para qué se utilizaría? Esa ecuación es de donde se deriva esta ecuación que tenemos aquí. Si tú la despejas, tendríamos x final igual a x inicial más la velocidad, que sería constante, por el delta de tiempo. Es delta de tiempo, sí. Ok. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, donde empezamos a sustituir valores. Sí. Aquí, sustituir valor. Aquí estamos, igualando las ecuaciones, ¿sí? Es que la fórmula es x igual a x sub 0 más b sub 0 por t. Ajá, pero tenemos el menos 4 con negativo. Pero Correcto. la fórmula tiene un positivo. Entonces pienso que estaríamos jugando con los dos valores. Con las dos sumas. Con la suma y la resta. Pero Sí, dime. es la anterior. Pero es esta que tenemos aquí. Sí, exacto. Ahí. Ajá. Ok, esta ecuación, como les había dicho, depende de la convención de signos. Ajá. Si nosotros situamos el marco de referencia en el punto A, o sea, donde está ubicada la canica A, el movimiento que va a tener B respecto de A va a ser negativo. Sí, voy a regresarme a la diapositiva donde estaba la convención de signos. Aquí está la convención de signos. Como B se desplaza hacia la izquierda, entonces su signo va a resultar negativo. Esta es una convención de signos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar los ejercicios. Yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. A la hora de igualar los datos, no vi específicamente después de la fórmula y todo eso. Ahorita voy a ver todo. Queda 12, si no me equivoco. A esa, ¿cómo le haríamos nosotros si nos recordamos la fórmula que es x sub a igual a x sub b? No sé si podrías volver a repetir, no comprendo. Es que, vaya, yo no vi específicamente porque muy rápido creo que pasó la presentación. Ok, bye. Perdone, entonces no hay problema. Dale, no pude observar. ¿Cree que podría adelantarlo un poquito más, por favor? Gracias. Teacher, una pequeña pregunta. Después que se hizo la simultaneidad de ecuaciones, la respuesta le quedó t, que es el tiempo, ¿verdad? Y eso, después de eso, ¿qué se hace? Aquí obtuvimos la ecuación de la canica A y obtuvimos la ecuación de la canica B. Y lo que hice fue igualar las posiciones, ya que es ahí donde se quitó la presentación. Se quitó la presentación. Ahorita. Ya. Ahorita. Compartir pantalla. Hoy sí lo logran ver. Sí. Dale un tiempito que tarde en que cargue. Va. No sé si todavía me sigo visualizando yo también. Sí, vos sí. Sí. Solo la pantalla está cargando ahorita. Hoy sí. ¿Sí? Vaya. Continúen con la pregunta. Donde se quedó de que t es igual a 6 segundos, que es el tiempo, ¿verdad? Sí, correcto. Después de eso, ¿qué se hace? Aquí. Entonces, como en este tiempo la posición de A y de B es la misma, entonces podemos sustituir en las dos ecuaciones que ya habíamos encontrado. La ecuación que describe el movimiento rectilíneo de A, de la canica A, y la ecuación que describe el movimiento rectilíneo de la canica B. Entonces, lo que hice yo fue solo sustituir en la ecuación de la canica B. O sea, ustedes pueden sustituir en la ecuación de la canica A, que sería 2 por T, y les resultaría siempre
12 metros, ajá. 2 por 6 sería 12 metros, ajá. Gracias, Disculpa, profe, Roberto. excelente explicación. Ok, dígame. ¿Qué hizo en la manera de simultanear? No entiendo, porque sale 2t igual a 36 menos 4 por t, para que le diera el tiempo. ¿Me lo podría Sí. explicar, por favor? Solo despejé el 36 al extremo izquierdo y despejé 2t al extremo derecho. Y el sumarse menos 2 menos 4, ajá, sí. La multiplicación de Tendríamos, signos, ok. ajá, correcto, ajá. Tendríamos, Solo ajá, sustituyó, Gracias, profesor, solo muy amable. sustituyó XA por 2t y XB por 36 menos 4 por t. correcto, Solamente ajá, puede sustituir la fórmula. ajá. Y de ahí, pues, Despejar puedo t. utilizar cuál, ¿sí? Ok. Ajá, y de ahí puedo ocupar la ecuación, tanto de la canica A como la de la canica B, para encontrar la posición en la que ellas chocan. Ahí Cintia te puso también una pregunta en el chat. ¿Cómo se ¿Cómo sabe que la sabe que velocidad inicial es 2? Eso te lo del problema. Ajá, esos son datos del problema. Ajá, Esos aquí, te los si tienen que nosotros, dar, no es algo que Roberto. si nosotros revisamos aquí, ajá, los datos que da el ejercicio, por eso es que es muy importante de que nosotros saquemos los datos del problema para que así visualicemos qué ecuación vamos a utilizar. Ajá, es muy importante. Y como en este caso es movimiento rectilíneo con velocidad constante, la única ecuación que podemos ocupar es esta. Ajá, no hay otra ecuación. Ajá, ¿alguna otra pregunta en el chat? Siempre se tienen que igualar, sí, siempre se tienen que igualar las ecuaciones. María Guzmán dice siempre se tienen que igualar las ecuaciones, ya que como no nos dan el tiempo en el que las canicas chocan, entonces nosotros tenemos que determinar el tiempo. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Pues igualando la posición de la canica A y de la canica B. Y eso, no sé si tienen más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Si querés, puedes continuar. Ok, vaya, vamos a ver. Creo que este es el periodo largo. Vamos a ver, vaya. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Ya aquí las ecuaciones no es que se pongan más complicadas, sino que hay que tenerlas muy presentes. Ok. Este se produce cuando la trayectoria del movimiento es en línea recta. Sí, pero nos acabas de decir de que el movimiento rectilíneo con velocidad constante también se produce con línea, también produce una, o también describe una línea recta, ¿sí? Es correcto. No tenemos, como les mencionaba anteriormente, una trayectoria curvilínea, ¿no? Se produce en línea recta, o sea, un vehículo se desplaza en línea recta. Claro que va a hacer cruces y todo eso, va a hacer cambios de velocidad, ajá, pero su trayectoria es en línea recta. Ok, esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su magnitud de manera constante. Es decir, de que la aceleración, para calcular la aceleración, sería igual al delta de velocidad entre el delta de tiempo. Y los gráficos que representan este tipo de movimiento es una curva parabólica. Tenemos también, ahora ya no es el caso de la posición, que el gráfico de posición tiempo describe una proporcionalidad lineal, sino que en este caso el gráfico velocidad-tiempo es el que va a describir una proporcionalidad lineal. Esto, pues, en alguna pregunta que tengan en el cuestionario, pues les va a decir, ¿qué gráfico es el que representa el movimiento rectilíneo con aceleración constante? Y entonces, si ustedes miran, la velocidad describe una proporcionalidad lineal, entonces ese es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Ahora notamos de que en el gráfico de aceleración-tiempo, la aceleración ya no permanece apegada así, igual, ya no es igual a cero, sino que en este caso vamos a tener un valor de aceleración, ya sea positiva o negativa. Ok, si ustedes recordarán, el gráfico para el movimiento rectilíneo con velocidad constante, la velocidad en el gráfico velocidad-tiempo se mantenía constante, ¿verdad? O sea, paralela al eje tiempo. Ahora no, ahora es la aceleración. Muy bien, continuemos.
Y vaya, la ecuación que describe este movimiento, la ecuación que describe la posición de este movimiento, la vamos a calcular de la siguiente forma. X es igual a X sub 0 más la velocidad sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver más adelante que la aceleración para caída libre, para lanzamiento vertical, es la gravedad. O sea que la aceleración es la gravedad. Y sería con signo negativo, ya que en nuestro marco de referencia su movimiento es hacia nosotros, es hacia abajo. Si lo vemos en un plano y x. Ahora bien, tenemos en este GIF representado el movimiento rectilíneo con aceleración constante, con una aceleración constante de 5 metros por segundo. Y describe una curva parabólica, ¿sí? Vamos a tener en otros casos que la curva va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? No sé si logran ver aquí el movimiento del mouse. Quiero ver si va a tener concavidad. Sí, aquí ve. Entonces, en algunos movimientos la curva va a ser hacia abajo. Ajá. Ok, vamos a ver. Continuemos. Quiero ver. Sí. Ahí está. Ahora bien, como en el movimiento rectilíneo con velocidad constante teníamos que en el gráfico de posición tiempo, al tener una pendiente positiva, la velocidad era positiva, y al tener una pendiente negativa, la velocidad era negativa. En este caso, la concavidad, si la concavidad es positiva del gráfico posición-tiempo, la aceleración va a ser positiva, va a ser mayor que 0. Y si en el gráfico posición-tiempo la concavidad es negativa, pues como les mostré, quiero ver, bueno, en este caso no se visualiza muy bien. Quiero ver si aquí, si la concavidad es aquí, ajá, es hacia abajo, entonces la aceleración va a ser negativa, y en algún punto pues este movimiento se va a tener que detener, va a intersectar el eje tiempo. Muy bien, ok. Vaya. Ahora, la velocidad. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad? Pues anteriormente les había comentado de que la aceleración es igual al delta de velocidad entre el delta de tiempo. Despejando esa ecuación nosotros obtenemos, lo siento, se pasó. Despejando esa ecuación nosotros tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Las ecuaciones siempre encuentran tiempo, pero en realidad es un delta, porque en este delta nosotros consideramos de que el tiempo inicial es igual a 0. Ok, vamos a ver. Voy a hacer. Y como pueden observar, si nosotros mantenemos una aceleración de 5 metros por segundo, en el gráfico velocidad-tiempo, la tendencia que va a producir esta curva, que siempre se dice curva, ¿verdad?, va a ser proporcional a lineal, a pesar de que inicie en nuestro punto 00, en nuestro punto del marco de referencia, ya que puede iniciar también aquí, lo puedo decir, aquí puede iniciar también aquí, puede iniciar en 10, ajá, puede iniciar con una velocidad igual a 10, una velocidad inicial igual a 10. También puede iniciar con una velocidad igual a 10, pero la aceleración es negativa, entonces va a ser una pendiente negativa. Muy bien. Y al igual que en el gráfico de posición-tiempo de movimiento rectilíneo con aceleración constante, la pendiente negativa en el gráfico velocidad-tiempo representa una aceleración negativa. La pendiente positiva presenta una aceleración positiva, y como lo vemos en este caso, quiero ver, se detuvo el GIF. Se detuvo el GIF, vamos a ver. Ahí está. Entonces, la aceleración en este caso es positiva, ya que la pendiente en el gráfico de velocidad-tiempo es positiva. Muy bien. Entonces tenemos. Y tenemos la ecuación para calcular la aceleración. Ya les había mencionado que
Esta se calcula por medio de los deltas de velocidad entre el delta de tiempo. Y su gráfico pues se mantiene paralelo. Su gráfico se mantiene paralelo al eje tiempo. Ahí les voy a pasar el enlace del simulador para que ustedes puedan practicar y representar todos estos tipos de movimientos. Y ahora tenemos los tres tipos de movimiento que hemos analizado: posición, velocidad, aceleración. Tenemos los tres tipos de gráfico simultáneos, sí, ahí está. Y bueno, ahora creo que vamos a pasar a los ejercicios. No, la convención de signos. Es muy importante que recordemos la convención de signos, que no se nos olvide. Esto siempre va a ser así. Bueno, también depende de ustedes. Si ustedes consideran que utilizar otra convención de signos, pues excelente. Ajá. Esto depende de ustedes. Ajá. Muy bien. Ahora bien, un ejercicio. Vamos a ir paso por paso explicando este ejercicio para que se comprenda de la mejor manera. Imagínense que van en su vehículo a 50 km por hora y siguiendo una trayectoria rectilínea, y su sensor de proximidad detecta un obstáculo. No sabemos a qué distancia lo detecta. Entonces accionan los frenos de su vehículo y se detienen completamente. Les entra curiosidad en saber información desde que frenó, sabiendo que hasta que transcurridos 6 segundos, sabiendo que hasta que se detuvo transcurrieron 6 segundos. Aquí me faltó: hasta que se detuvo transcurrieron 6 segundos. Muy bien, vamos a calcular la aceleración durante la frenada, vamos a calcular la velocidad con que se movía cuando pasaron 3 segundos desde que comenzó a frenar, y en qué instante desde que comenzó a frenar su velocidad fue de 1 metro por segundo. Como les había dicho, lo primero es obtener todos los datos, y ustedes dicen: pucha, nombre, este ejercicio sí es que está bien, está bien difícil, ¿no? Vale, lo primero que vamos a hacer siempre es obtener los datos. Bueno, imaginarnos también el movimiento. Imagínense que van en su camioneta y todo, y su sensor de proximidad detecta algún obstáculo. Bueno, si no accionan los frenos ustedes, pues su camioneta lo va a hacer. Muy bien, como les había dicho, hay que imaginarse este movimiento y obtener los datos. Vamos a descomponer este movimiento en 4 puntos. El punto inicial, el punto sub 0, el punto intermedio, que sería 1, el punto intermedio, que sería sub 2, y el punto final. ¿Por qué lo vamos a descomponer de esa forma? Por los datos, por la información que nos dan. Pero si ese ejercicio no decía mucho, ¿cómo no? Vale, entonces tenemos los datos en el punto inicial, en el punto sub 0. En ese momento t sub 0 es igual a 0. En ese momento la posición es desconocida. En ese momento la velocidad que lleva la camioneta eran 50 km por hora, pero como nosotros vamos a trabajar en metros por segundo, tenemos que hacer la conversión. Serían entonces 13.88 metros por segundo. En ese momento no conocemos la aceleración, no la conocemos, entonces ya sabemos de que este movimiento es rectilíneo con aceleración constante. Tiene que haber una aceleración dentro, implícita. Entonces desconocemos esa aceleración. Muy bien. El punto intermedio es 1. Nos dicen de que el tiempo es igual a 3 segundos. La posición es desconocida, la velocidad es desconocida, y la aceleración, pues como ya sabemos el tipo de movimiento, es desconocida, pero es constante. Ahora tenemos el punto intermedio 2. El tiempo intermedio 2 es desconocido, la posición también es desconocida, pero nos dan la velocidad en ese punto. Nos dicen que es de 1 metro por segundo. Y claro, como ya habíamos dicho, la aceleración es constante. Ahora bien, el punto final, nos dicen que termina de frenar, o sea, el vehículo se detiene en un tiempo de 6 segundos. Entonces, la posición es desconocida y es lo que queremos calcular. La velocidad final, en este caso, ¿cómo se detiene? Entonces, la velocidad final es igual a 0. Y la aceleración es constante. Muy bien. Vamos a proceder a identificar las ecuaciones. Ya tenemos los datos
ya desglosamos nuestro ejercicio y vamos a proceder a identificar las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Quiero ver, se pasó. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Pues solo serían estas nada más. X igual a x sub 0 más la velocidad sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación que es derivada siempre de la aceleración, que sería velocidad final igual a velocidad sub 0 más aceleración por tiempo. Muy bien. Vamos a analizar inicialmente el punto 0 y el punto final. ¿Por qué lo vamos a analizar? Porque necesitamos, porque necesitamos la aceleración, necesitamos calcular la aceleración de todo el movimiento. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan en todos los datos, es necesario la aceleración porque la desconocemos. Entonces procedemos a calcularla. Y hacemos un análisis desde el punto 0 hasta el punto final. Ok, ya tenemos los datos, tenemos nuestra ecuación, identificamos que esta ecuación está compuesta por la velocidad final, esa es igual a 0, la velocidad inicial, que ya la conocemos, y la aceleración por el tiempo. Conocemos el tiempo del punto final. Ok, entonces sustituimos. 0 sería igual a 13.88 más la aceleración por el tiempo. En este caso no conocemos si la aceleración es positiva o negativa. La colocamos así tal cual como está en la ecuación. Y despejamos y encontramos que la aceleración es igual a menos 2.315. Se puede aproximar este dato, pero les recomiendo de que a la hora de sustituir ustedes utilicen siempre las 3 o 4 décimas. Ok. Ya tenemos la aceleración, miren. Se fijaron de que este dato era desconocido, pero ahora ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a hacer un análisis desde el punto 0 hasta el punto intermedio sub 1. ¿Qué nos dicen? De que queremos calcular la posición, creo que sí. Quiero ver. Queremos calcular la velocidad en ese punto cuando tenía 3 segundos y solo procedemos a sustituir, ya que tenemos la velocidad inicial, la aceleración que es negativa. Creo que aquí no la puse negativa, sí. Sí, la velocidad es negativa. Muy bien. Sí, la aceleración es negativa. Aquí es un error de la tabla. Muy bien. Entonces procedemos a sustituir. Sí, la coloqué positiva. Sí, pero como va decreciendo. Muy bien. Ese sería nuestro valor de la velocidad. Aquí le coloqué el signo, sí, pero la velocidad esta es negativa. Esta velocidad, sí. Si esta velocidad que acabamos de calcular, esta velocidad es negativa, sí. No, ahorita no la puedo editar. Entonces esta velocidad que acabamos de calcular, como la aceleración es negativa, entonces al multiplicarla por el tiempo, obtenemos la velocidad de ese punto, que es negativa. Muy bien. Entonces tenemos... Ahora bien, vamos a hacer el mismo análisis para el punto 0 y para el punto intermedio sub 1 para encontrar la posición. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Es esta misma que tenemos. X sub 1, que sería el punto intermedio sub 1, igual a X sub 0. En este caso, el punto sub 0 sería nuestro punto de referencia. Entonces, lo colocamos de que es X sub 0 sería igual a 0. Muy bien. Y procedemos a sustituir. Ya tenemos los datos arreglados, procedemos a sustituir. Muy bien, X sub 1 sería igual a X sub 0, que sería igual a 0, a la velocidad que sería 13.88, que sería la inicial, por el tiempo, que ya nos lo da el ejercicio. Aquí le coloqué el signo, sí, más un medio de la aceleración es negativa por el tiempo al cuadrado. Muy bien, y eso nos resulta una posición de 31.249, aproximado a 31.25 metros. Muy bien. Ahora vamos a hacer el análisis del punto 0 al punto intermedio 2 y vamos a calcular la velocidad sub 2. Muy bien, aquí ya nos dan que la velocidad sub 2 es igual a 1 metro por segundo. Correcto, sí. Muy bien, y procedemos a sustituir. Velocidad sub 2 igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo. Muy bien, ya sabemos que v sub 2 es igual a 1 metro por segundo, que la velocidad inicial es 13.88, que la aceleración es igual a menos 2.315, como le había dicho anteriormente, que utilizamos
3 o 4 décimas para sustituir en estas ecuaciones y calculamos el tiempo. Despejamos y el tiempo es igual a 5.567. ¿Ok? Este es el tiempo que le tomó al vehículo llegar al punto 2. Muy bien. Ahora procedemos a calcular la posición. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? X sub 2 es igual a X sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Muy bien, sustituimos los valores y encontramos que la posición es igual a 41.397, que esto es igual aproximado a 41.4 metros. Muy bien. Ya tenemos la aceleración, ya tenemos... Sí, ya estamos terminando. Ahora vamos a calcular la posición. ¿Cuánto se desplazó el vehículo para llegar a detenerse? En un tiempo de 6 segundos. Imagínense, pues, bien rápido se detuvo. Y utilizamos la ecuación. Esta ecuación es la que hemos utilizado en los problemas anteriores. Ok, y procedemos a sustituir. Sustituimos. La posición es igual a 0. La velocidad inicial 13.88 por el tiempo de 6 segundos más un medio por la aceleración, que sería negativa 2.315 por el tiempo al cuadrado, 6 al cuadrado, y eso nos resulta una posición final igual a 41.61 metros. Y creo que ya con eso tenemos resuelto todo el ejercicio. Había datos que no los pidieron, pero para que ustedes supieran cómo calcularlos, pues procedí a calcularlos, ¿verdad? Aquí solo una corrección, que esta velocidad es negativa, pero aquí nos da el ejercicio también en el punto intermedio 2 la velocidad positiva, ¿verdad? Ahí tendría que corroborar ese dato. Muy bien. Y la fórmula utilizada. Muy bien. Y aquí podemos representar el movimiento. No son los mismos datos, porque aquí la aceleración es 2.5. Sí, ustedes pueden ver. La aceleración es 2.5 y la posición inicial era de... Quiero ver la posición inicial. Aquí aparecía la posición inicial. Bueno, muy bien. Y ahí la motocicleta llega a un punto hasta detenerse. Y aquí tenemos el gráfico posición-tiempo, el gráfico velocidad-tiempo. Si se fijan, como la aceleración es negativa, entonces la pendiente del gráfico velocidad-tiempo es hacia abajo, entonces es negativa. Y la aceleración se mantiene constante, pero negativa. Muy bien. Y eso sería todo este ejercicio. Sí, ahora sí, las preguntas. Yo creo que les dejan generar un montón de dudas con esto, ¿verdad? Pueden realizarlas, pueden activar su micrófono y quiero ver si tienen preguntas aquí. Buena. Sí, El último gráfico que estaba en verde, ¿qué era? Este es el gráfico posición-tiempo. No se nota la curva cóncava hacia arriba, pero sí es el gráfico posición-tiempo. Ahí no se logra apreciar muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si qué se les podría ocurrir de pregunta. Pues más bien lo que tenemos que hacer es identificar las ecuaciones. Y pues cada dato que nos den para cada punto lo tenemos que desglosar, así como yo hice inicialmente para este ejercicio. Quiero ver. Y aquí lo hice inicialmente. Aquí está. Vamos a ver. Aquí están los datos desglosados. Aparecen los datos. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos de este problema. Y tú dices, no hombre, pero tengo un montón de incógnitas y que no sé qué, pero sigue. Empieza con la fórmula que ya tenemos a sustituir. Y pues en este caso yo me fui de un solo. Tengo que saber la aceleración, sí, porque la aceleración es muy fundamental para la descripción de este movimiento. Por eso es movimiento rectilíneo con aceleración constante. Es muy importante que calculemos la aceleración. Otro dato que tenemos que calcular también es el tiempo. Si nos dan el tiempo, pues hay que calcularlo. Creo que en ese caso ya nos darían la aceleración, calcúlese el tiempo, o nos dan el tiempo, calcúlese la aceleración.
Y así. Así que de esta forma calculamos la aceleración. ¿Alguna otra duda que tenga? Todo clarísimo. Bueno, yo entiendo todito, bien explicado. Está bien, excelente. Muchas gracias. De verdad es que no esperaba que hubieran 33 conectadas. Bueno, continuemos entonces. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos. Ya se va a hacer la 1. Sí, ya va a ser la 1. Vale, continuamos. Pero no aburrirlos, de verdad es que... Pero hacerlo de forma dinámica. Muy bien. Ya pasamos la sesión de preguntas. Ah, también este es otro simulador, ahí se los voy a pasar. Les voy a pasar el enlace para que ustedes practiquen y vean el tipo de curva que se genera, la tendencia y así, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los casos de aplicación. Muy bien. Como anteriormente les había explicado, tenemos dos casos. El movimiento vertical, que sería caída libre, lanzamiento vertical, y el movimiento de proyectiles, que en este caso sería tiro parabólico. Todos estos simuladores yo se los voy a pasar para que ustedes practiquen y analicen el tipo de movimiento. Muy bien, vamos a continuar con caída libre. ¿Qué es caída libre? ¿Qué se les ocurre caída libre? Ah, sí, yo lanzo un lapicero, yo lanzo un objeto. Sí, eso es caída libre. Ajá. Y en este caso tiene efecto, su aceleración es producida por el efecto de la gravedad. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire. Sí, no vamos a analizar o no vamos a considerar en este caso el rozamiento del aire. No nos compete en este curso. Muy bien, y tenemos la partícula que es lanzada desde una altura desde 50, creo que sí, la coloqué, desde una altura de 55 metros, y su aceleración es producida por el efecto de la gravedad. Claro, la velocidad que vamos a obtener en este caso sería negativa porque nuestro marco de referencia es aquí, en este punto, es en el suelo. Ese es nuestro marco de referencia. Muy bien. Las ecuaciones que vamos a utilizar, como ustedes ya habían visto, tenemos ecuaciones que describen el movimiento rectilíneo con aceleración constante, pero estas las vamos a adecuar para la aceleración, para el efecto que produce la gravedad. Muy bien. Entonces tenemos la ecuación. Todas estas con las componentes en Y. ¿Sí? No vamos a trabajar en X, no vamos a trabajar horizontal, sino que esta vez va a ser vertical. ¿Ok? Tiene que ser Y final es igual a Y inicial, Y sub 0, más la velocidad inicial. Usualmente en caída libre, la velocidad es igual a 0. La aceleración es negativa, entonces ahorita procedemos a sustituir. La velocidad inicial es igual a 0 porque solo nada más dejamos caer el objeto. Eso es caída libre. Y llamamos a Y sub 0 h, que sería la altura inicial en la que la partícula es lanzada, es dejada caer. Muy bien, esta sería nuestra ecuación. Esta ecuación la vamos a utilizar para los ejercicios de caída libre. Ok. Bien, aquí está. Tenemos esta ecuación y también tenemos una ecuación para calcular la velocidad final. Ah, bueno, y en este caso la velocidad, ¿qué signo va a tener? Va a ser negativo, ya que como habíamos mencionado, nuestro marco de referencia está aquí en el suelo. Y si la partícula cae desde arriba, entonces la velocidad, el cuerpo viene hacia nosotros. El signo de la velocidad va a ser negativo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos aquí, y como les había comentado, usualmente siempre la velocidad inicial es 0. Y tenemos esta ecuación. Ahora bien, ya hemos sustituido la aceleración, que es igual a menos g, que sería menos la gravedad. Nosotros utilizamos 9.8. En algunos casos se utiliza la gravedad, el efecto de la gravedad de ese lugar, pero ya es calculada por medio de laboratorios. No nos vamos a poner tan minuciosos ahí. También en algunos ejercicios aproximan la gravedad a 10, pero vamos a utilizar 9.8. Muy bien, ya tenemos la ecuación sustituida. La velocidad, la posición final será igual a la altura inicial
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final sería menos la gravedad por el tiempo. Un ejercicio sencillo. Ahora bien, vamos a tener que siempre identificar los datos e imaginarnos. Esto es muy fundamental, que nos imaginemos todos este tipo de movimientos. Así que pónganse ahí a practicar, ahí a lanzar algo. Claro que no vayan a golpear a alguien, ¿verdad? Pero ahí a practicar, ¿verdad? Y no vayan a lanzar su teléfono, por favor. Un vaso de agua situado al borde de una mesa cae hacia el suelo desde una altura de 1.5 metros. Esta es nuestra altura inicial, nuestra altura h, que habíamos mencionado anteriormente. Considerando que la gravedad es 10, como les había mencionado, a veces en algunos ejercicios se considera que el efecto de la gravedad es igual a 10, 9.8. Si en los ejercicios no les menciona cuánto vale el efecto de la gravedad, vamos a asumir que es 9.8. Siempre hacia abajo, ¿verdad? Siempre hacia el marco de referencia, ¿verdad? No lo voy a asumir hacia arriba. Ok, nos piden calcular el tiempo que está el vaso en el aire, la velocidad con la que impacta en el suelo. Muy bien. Como les había dicho, tenemos que imaginarnos el movimiento, estableciendo nuestro marco de referencia en el suelo. Estableciendo nuestro marco de referencia ahí, muy bien. Entonces yo me puse a tirar un vaso ahí, ¿verdad? Para que ustedes vieran el movimiento. Entonces este vaso cae, ¿verdad? ¡Pum! Nosotros vamos a calcular el tiempo en el que el vaso permanece en el aire un instante antes de que toque el suelo. Eso es lo que vamos a calcular, el tiempo. Muy bien. Y establecemos nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia siempre en este tipo de movimientos va a ser el piso, el suelo, la tierra, la superficie, la corteza terrestre. Muy bien. Ahora bien, ya habiéndonos imaginado el movimiento, procedemos a obtener los datos. Ya les he dicho que h sería igual a 1.5 metros y el efecto de la gravedad sería igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Las fórmulas ya las habíamos definido y pues claro, identificamos, tenemos estos datos, entonces vamos a poder utilizar esta ecuación y esta ecuación. Ok, muy bien. Sustituimos para calcular el tiempo en el que el vaso golpea. Vamos a utilizar esta ecuación, y sub 0, y sub f igual a h menos 0.5, o sea, 1/2, por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero, ¿por qué no utilizamos la velocidad en y final igual a menos la gravedad por el tiempo? Porque no conocemos la velocidad final de este movimiento. Si ustedes se fijan, no tenemos la posición en este punto. Solo conocemos que la posición inicial es igual a 0 y ya la tenemos despejada en nuestra ecuación. Ok, vamos a ver. Sustituimos. H es igual a 1.5, la gravedad es igual a 10, despejamos y tenemos que el tiempo es igual a 0.5477. Ese es el tiempo, 0.5477 segundos. No les sugiero que lo aproximen, pero pueden aproximar, sería 0.55 segundos. Muy bien. Ahora bien, ya tenemos ese dato que nos piden calcular la velocidad final. Entonces sustituimos en nuestra ecuación. Velocidad final igual a menos la gravedad por el tiempo. Sustituyendo obtenemos una velocidad final de 0.5477. Ahí, como les dije, utilizamos de 3 a 4 décimas para sustituir en este tipo de ejercicios y que nuestros cálculos sean más precisos. Ahora bien, ahorita no vamos a tener consulta de este ejercicio, vamos a pasar al siguiente y luego vamos a hacer una sola para estos dos tipos de casos, ya que son muy similares, pero tenemos algo que agregar en este. Lanzamiento vertical. ¿Qué sería el lanzamiento vertical? Pues sería cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba. ¿Ves? Yo lanzo este pilo y cae hacia la superficie de la Tierra, cae en nuestro marco de referencia, desde donde fue lanzado. También podemos analizar desde que está en una altura X, una altura H, como lo menciona, y podemos realizar nuestro análisis siempre. Muy bien, entonces, lanzamiento vertical de un objeto. Dice, en el lanzamiento vertical, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba
o hacia abajo, desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. De la misma forma, no vamos a considerar el rozamiento del aire. Sí, hay algunos otros obstáculos, pero ya son para otros ejercicios. Muy bien, y ya les había presentado el GIF, ¿verdad? Este inicia con una velocidad, ya les digo, ya va a caer. Este tiene no aparece. Aquí está, va. Entonces este inicia con una velocidad de 30 metros por segundo. No está en ningún punto porque a veces en algunos ejercicios nos dicen, que está en h igual a 40 y entonces tiene una velocidad inicial en y igual a 5. Pues en este caso inicia desde nuestro marco de referencia. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Similar a la de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Lo único que pues vamos a sustituir que y sub 0 es igual a h. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos más menos aquí. ¿Por qué? Porque en algunos ejercicios nos dicen, que es lanzado hacia arriba. Entonces, quiere decir de que la velocidad, como desde nuestro marco de referencia, se desplaza hacia arriba, hacia adelante, va a ser positiva. Pero si nos dicen, que esta partícula, este objeto es lanzado hacia abajo, entonces el signo de la velocidad va a ser negativa porque viene hacia nosotros, viene hacia la corteza terrestre, viene hacia la superficie, viene hacia el suelo. Muy bien, y pues esta sería la ecuación que vamos a utilizar. Y final es igual a h más, dependiendo de qué nos digan de la velocidad inicial, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, y como anteriormente, en este caso sí vamos a utilizar b sub 0, pero eso va a depender del signo, eso va a depender de qué nos digan, ¿verdad? Y aquí está, yo le coloqué más o menos porque depende del ejercicio. Muy bien, estas serían las ecuaciones que vamos a utilizar y vendría un problema, quiero ver, vaya. Siguiente ejercicio, en este caso vamos a analizar dos partículas y va a ser lo mismo que hicimos en movimiento rectilíneo con velocidad constante. No vamos a igualar las ecuaciones, no vamos a hacer simultáneo. Muy bien, un equilibrista novato se encuentra sobre una plataforma situada a 12 metros de altura, practicando juegos malabares con dos bolas. Tiene un traspiés y lanza verticalmente una de ellas 9 metros hacia arriba. Sin embargo, una de ellas 9 metros hacia arriba, y que llamaremos A, y la otra que llamaremos B. La otra cae hacia abajo, o sea que este trapecista lanza dos bolas, que se tropieza y lanza dos bolas, y las dos, una es lanzada hacia arriba y la otra es lanzada hacia abajo. Y si se fijan, nos dan el efecto de la gravedad, que serían 10 metros por segundo. Muy bien, vamos a calcular el tiempo que permanece en el aire. La velocidad con que llega al suelo y la altura máxima que alcanzó la bola A. Y la velocidad que permanece en el aire, ¿de quién? De las dos bolas. La velocidad con la que llega al suelo, creo que de las dos bolas, y la altura máxima que alcanzó la bola A. Como esta ha sido lanzada hacia arriba, tiene, además de la altura a la que está el trapecista, hay que sumarle otra altura, que la vamos a calcular. Muy bien. Ahora bien, como les había dicho, tenemos que imaginarnos el movimiento. No encontré un GIF relacionado a lanzamiento de bolas, pero imaginémonos que este trapecista se tropieza ahí, lanza una bola hacia arriba. Quiero ver si les logro poner aquí. Ok, quiero ver aquí. Sí, lanza una bola hacia arriba. Aquí, descubre esta trayectoria. Siempre vamos a analizar el movimiento rectilíneo. Claro que que se desplazó un tantito ahí de donde estaba, sí, pero no vamos a considerar eso. Y la otra, quiero ver, la otra fue lanzada hacia abajo, eso, pero siempre con una velocidad inicial de 9 metros por segundo. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos, o sea, sacarlos. La altura a la que fue lanzada fueron 12 metros, la velocidad inicial de A. Entonces, en este caso, este GIF, analizando la bola A, miren lo que les decía, fue lanzada desde 12 metros
y llegó al punto máximo y luego viene hacia abajo. Esta es la curva que describe en el gráfico posición-tiempo. ¿Bien? Es concava hacia abajo. Como les había comenzado anteriormente, debido a que la aceleración es negativa, la concavidad va a depender de eso y va a ser negativa. Muy bien, tenemos los datos recopilados y quiero ver que tengo el GIF de... Sí, tengo el GIF. No tengo el GIF de B. Bueno, vamos a analizar primero vamos a analizar la bola. Vamos a identificar las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la ecuación de velocidad final igual a la velocidad inicial. En este caso si sabemos el signo, es positivo, es lanzado hacia arriba, menos la gravedad por el tiempo. Muy bien. Sustituyendo positivo, encontramos el tiempo. En este caso vamos a encontrar el tiempo en el que la bola tiene una velocidad igual a 0. ¿En qué momento la bola va a tener una velocidad igual a 0? Si ustedes se fijan, cuando la bola llega a su punto máximo, la velocidad en ese punto es igual a 0. O sea que la bola se detiene. Si tenemos aceleración, pero la velocidad es igual a 0 en ese punto. Tenemos un cambio. Muy bien, ¿ven? Llega a un punto máximo y se detiene. Entonces, vamos a calcular el tiempo en que la bola pasó desde 12 metros hasta la altura máxima. Muy bien, vamos a ver. Okay, entonces ya tenemos las ecuaciones, las identificamos, sustituimos. Tengan en mente, este tiempo es cuando la bola llegó hasta el punto máximo. Ese es el tiempo cuando la bola llegó al punto máximo. Ok, se tardó la bola en llegar al punto máximo 9.9 segundos. ¿De qué nos va a servir este tiempo? Muy bien, ahorita vamos, es el tiempo de A1. Muy bien, ya tenemos el tiempo de A1 cuando la velocidad es igual a 0. Vamos a ver, siempre analizando la bola A, despejamos o sustituimos en esta ecuación que tenemos para encontrar la posición final. Ok, sí, mire, pero podemos encontrar el tiempo final con esta misma ecuación. Sí, correcto, ya que cuando la partícula llega a este punto, sí, no sé si le está ocurriendo esto. Si la partícula llega desde 12 metros hasta 0, podemos analizar y calcular el tiempo en ese momento, pero lo vamos a hacer paso a paso y vamos a calcular la altura en ese punto. Vamos a ver. Vaya. Sustituimos en esta ecuación. ¿Para qué? Para calcular la altura máxima. Para calcular la altura máxima. Ya tenemos el tiempo en el que llegó al punto donde la velocidad es igual a 0. Tenemos la velocidad inicial. Ok, ahí está. Y máximo sería igual a la altura h que tenemos. Sustituimos que la velocidad sub 0 sería igual a 9 por el tiempo menos el efecto de la gravedad, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok. Y esto sería igual a 16.05 metros. Esta es la altura. Aquí no les coloqué el GIF a la par para que lo pudieran ver. Esta es la altura máxima. Aquí ya van a ver que aparece ahí H máximo. Va a llegar a 16. Y esa sería nuestra altura máxima. Esa es la que hemos calculado hasta el momento. Muy bien. Vamos a continuar. Vale. Ya calculamos la altura máxima. Muy bien. Ahora, en nuestros datos agregamos eso que hemos calculado. Encontramos el tiempo cuando la bola A se encuentra en H máximo. Encontramos la H máximo. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Analizando siempre la bola A, vamos a encontrar el tiempo que la bola se tardó en pasar del punto más alto al punto más bajo. Sí, esto lo podemos resolver de una sola vez, lo podemos resolver despejando de la ecuación, suponiendo que la y final va a ser igual a 0 y que la altura donde estamos, sí, correcto, se puede hacer, pero lo estamos haciendo, lo hemos desglosado desde el punto inicial al punto más alto y desde el punto más alto hasta el punto en el que la altura es igual a 0. Ok, vamos despacio porque sí, creo que
algo confuso y, oye, ¿por qué sustituiste aquí? Ok, vamos a calcular ese tiempo, porque no sabemos desde que la partícula subió hasta el punto más alto hasta que tocó el suelo, no sabemos ese tiempo, lo vamos a calcular. Sustituimos y decimos de que la velocidad inicial en ese punto es igual a 0, ¿correcto? La velocidad en ese punto y el tiempo que se tardó la bola desde pasar el punto más alto, el punto máximo hasta el punto más bajo, es igual a 1.79. Este sería TA sub 2. Ok, sería el segundo tiempo que hemos calculado. Muy bien. El tiempo total que se tardó la bola A en llegar hasta el suelo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Ya la sumatoria de los dos tiempos. Ajá. El tiempo total del movimiento de la bola sería el tiempo A sub 1 que le tomó desde el punto inicial hasta el punto máximo, y más el punto máximo hasta el punto más bajo. Ok. Y sería 2.69. Eso es solo para la bola A, porque nos piden el tiempo de la bola A y el tiempo de la bola B. De la bola B ya es más tranquilo, ya es menos complicado, mucha vuelta ahí, ¿verdad? Que le he dado mucho, ¿no? Ahora, vamos a analizar la bola B. Esta bola ha sido lanzada con una velocidad de 9 metros por segundo. Sí, pero ¿y por qué es negativa? Porque como les había comentado, desde nuestro marco de referencia, la velocidad viene hacia nosotros, viene hacia abajo. Y quiero decir, la bola viene hacia abajo. Entonces es negativa. Y esto sería el gráfico que obtendríamos si colocamos punto tras punto tras punto quiero decir, del gráfico posición-tiempo. Sería una parábola siempre concava hacia abajo, intersecto en el punto 12, y así mismo lo vemos aquí. ¿Por qué no sube y baja después? No, porque este ha sido lanzado hacia abajo, o sea que se vino así como que ustedes lanzaran desde la segunda planta de su colegio, lanzaran aquí una bola, entonces esa sería la velocidad, y por eso es que describiría este tipo de curva. Muy bien, vamos a identificar las fórmulas. Sí, tenemos la fórmula y cuidado, la velocidad inicial sería negativa, por lo que ya les había comentado. Es negativa, muy bien, sustituimos, porque nosotros queremos encontrar el tiempo en el que la posición de esta bola es 0. Muy bien. Despejamos y encontramos el tiempo. Bueno, nos aparece una cuadrática. Híjole, ¿cómo vamos a resolver? Utilizamos la fórmula cuadrática, nada más, así. Sí, no, porque yo no puedo, no, que en física aplicamos también muchas ecuaciones de matemática, o sea, que tienen que simultanear, que no. Sí, pero con la práctica eso se les va a hacer sencillo y lo van a resolver bastante rápido. Entre más ejercicios resuelvan, más rápido van a lograr comprender algún tipo de movimiento. Muy bien. Sustituimos y encontramos dos respuestas. Claro que vamos a colocar el tiempo positivo, no existe tiempo negativo, no lo vamos a considerar. Ok, entonces sería el tiempo que le toma a la bola B llegar hasta el suelo sería 0.89 segundos. Muy bien. Aquí está el tiempo 2 que les decía negativo, ese no lo vamos a tomar en cuenta. Y pues tomamos el tiempo 1. Muy bien. Y aquí comparamos los dos movimientos. Ahí está. Tenemos el comportamiento. Claro, describen una trayectoria lineal. Eso es lo que ustedes tienen que percatarse. Describen una trayectoria lineal, ¿sí? Ok. A ver. Y otra vez, sesión de preguntas. ¿Alguna consulta que tengan? Creo que han sido, bueno, llevamos 58 diapositivas. Pero a ver, permítanme. Aquí está. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Algo ahí respecto a este movimiento, porque después vamos a movimiento de proyectiles. Quiero ver. Sí, aquí está. No, ni el sentido. Sí, cabal, yo también. Yo eso pensé de, no, hombre, se va
me voy a terminar rápido las diapositivas y no, pero ya llevamos, quiero ver, yo empecé a grabar dentro de 1 hora 10 minutos, sí, pues sí, va, muy bien, faltan otros 40 minutos, ok, vaya, vamos a continuar con tiro parabólico. Como les había mencionado, este tipo de movimiento entra en la clasificación de movimientos curvilíneos, pero lo vamos a analizar con las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Oye, pero ¿qué pasa? O sea, me estás diciendo que es curvilíneo y vamos a utilizar el movimiento rectilíneo. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a considerar para el eje X, para analizar el eje X, que este va a llevar movimiento rectilíneo con velocidad constante, y para el eje Y vamos a analizar movimiento rectilíneo con aceleración constante. ¿Sí? Bueno, continuemos. El movimiento parabólico o tiro oblicuo resulta de la composición de un movimiento rectilíneo con velocidad constante y un movimiento rectilíneo con aceleración constante, de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo, como lo habíamos visto, caída libre o lanzamiento vertical. Muy bien. En física suele denotarse proyectil a cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza, aunque en castellano suele utilizarse este término especialmente para aquellos lanzados con armas, sí, o sea, proyectil, pucha, una bomba o algo así, no, pero también analizamos que algún objeto que nosotros lancemos, sí, entonces ahora sí voy a poder hacer mis goles, que no sé qué, sí, claro que sí. Pues no tengo conocimiento de que los jugadores estudian física, pero con la práctica ellos resuelven sus problemas. Ok, muy bien, las fórmulas que vamos a ocupar. Lo primero que debemos de identificar es la descomposición de este movimiento. Sí, nosotros tenemos una velocidad inicial, sí, pero esta velocidad inicial debe estar descompuesta en el eje X y en el eje Y. Como les he dicho, va a conformar parte del movimiento con aceleración constante y del movimiento con velocidad constante. ¿Ok? Entonces, la velocidad en X va a resultar de la componente del vector en el eje X, y la velocidad en Y va a resultar de la componente del vector en el eje Y. ¿Ok? Eso es muy importante, tenganlo muy en cuenta, porque pero que a mí me dieron la velocidad y no sé cómo utilizarla, ya que las componentes son en X y las fórmulas son en Y. No, tenemos que descomponerlo primero. Ok. Quiero ver, ahí está, las fórmulas. Como les había mencionado, la componente de velocidad en X inicial va a ser la magnitud del vector por coseno de teta, y de la misma forma la componente en Y inicial va a ser la magnitud del vector por la componente por el seno de teta. Y claro, la magnitud es la raíz cuadrada de las dos componentes. Creo que aquí no le coloqué. Sí, aquí va al cuadrado. Eso. Ok, muy bien. Sí, aquí es un error en la presentación. Aquí es al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de los dos. Sí, ahí no hay que sacar la raíz. Ok. La ecuación que vamos a utilizar para analizar este movimiento en el eje Y, sería la misma ecuación para movimiento, para lanzamiento vertical, para caída libre. Pero no les recomiendo sustituirlo ahorita, sino que utilizarla así, tal cual como está aquí. Utilizarla así, ya que hay muchos ejercicios de aplicación en los que podemos entrar en confusión. Ok, no queremos eso. Utilicemos esta ecuación, la original, nada de sustituirla. O sea, sí podemos ocupar las ecuaciones para un caso específico, pero para este tipo de movimiento vamos a utilizar la ecuación tal cual. Ok, y claro, para encontrar la velocidad sería la velocidad inicial menos el efecto de la gravedad por el tiempo. La ecuación que vamos a utilizar para analizar los movimientos en el eje X serían las ecuaciones para el movimiento rectilíneo con velocidad constante. Nada más, eso sería. ¿Y por qué no utilizamos la ecuación general? Porque ya sabemos de que la aceleración en el eje X es igual a 0. Muy bien, tenemos las fórmulas. Pero para este tipo de movimiento siempre hay fórmulas fáciles, de que me dan este dato y que no sé qué. Pero yo tengo esta ecuación, la puedo sustituir rápidamente. Sí, se puede.
como les había dicho, pero para esas ecuaciones se necesita un tipo de consideración, un tipo de, tenemos que asumir antes de utilizarlas. Pero igual se las voy a mostrar para que las tengamos en mente, o sea, para realizar un cálculo rápido, listo, pero siempre tomando en cuenta las consideraciones, son muy importantes. Muy bien, en un ejercicio de estos nos piden, el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda la partícula desde recorrer desde el punto de lanzamiento hasta el punto de llegar, hasta el punto en que vuelve a tocar la corteza terrestre, que vuelve a tocar no nuestro marco de referencia porque ya se ha desplazado, entonces sería el suelo, nuestro nivel de referencia, porque nuestro marco de referencia está aquí. Ok, entonces el tiempo de vuelo lo podemos calcular con esta ecuación, tiempo igual a 2 por velocidad en y sub 0, la velocidad en y inicial, no es otra, la velocidad de y inicial entre la gravedad. Vamos a asumir de que esta partícula es analizada desde y final igual a y inicial igual a 0. O sea, sube y baja nuestro nivel de referencia. Nada de que va a estar en una altura tal y todo. No, entonces ahí tendríamos que ocupar la ecuación general. ¿Ok? Por eso les digo que es mejor ocupar la ecuación general, pero es necesario que ustedes también sepan estas ecuaciones que ya están despejadas solo para sustituir, pero hay que considerar estos parámetros. El alcance máximo. Vamos a utilizar la ecuación de x igual a la velocidad inicial. Ok, pero anteriormente me has dicho velocidad inicial en y. Sí. Pero ahora estamos utilizando la magnitud del vector. La magnitud del vector, que sería la magnitud del vector, la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de 2θ. Ok, este seno de 2θ sale de una relación que hacemos cuando consideramos que la aceleración en x es igual a 0. Si en algún problema nos dan que la aceleración en x es negativa o nos dan un valor ahí, no podemos ocupar esta ecuación. No podemos ocupar esta ecuación. ¿Ok? Muy bien. Altura máxima. ¿Cómo podemos calcular de forma rápida la altura máxima? Utilizamos que y es igual a la velocidad inicial, o sea, la magnitud del vector al cuadrado por el seno de θ al cuadrado entre 2 por la gravedad. Esto es asumiendo de que nuestra altura inicial es igual a 0, siempre en nuestro nivel del marco de referencia. Nada más. Ok. Ya teniendo las fórmulas que vamos a utilizar en este tipo de movimiento, vamos a proceder, creo que a los ejercicios, ¿sí? Sí, o sea, qué rápido sigue, ¿no? Vamos a proceder a los ejercicios. Ya tenemos las ecuaciones, ya vimos que este movimiento se compone de 2, vamos a darle los ejercicios. Ok, dice, desde una ventana de un edificio situado a 20 metros del suelo. O sea, no sé si se puede imaginar que este cuaderno es un edificio. Ok, entonces desde una ventana, desde aquí, es lanzado. Entonces dice que se lanza una pelota con velocidad de 15 metros. Esa sería nuestra velocidad inicial. Entonces se lanza formando un ángulo de 90 aquí, desde la horizontal. O sea, desde la horizontal vamos a medir el ángulo y va a ser lanzado. O sea, eso es lo que vamos a tener nosotros en nuestra mente para imaginarnos el movimiento. Nos piden calcular la altura máxima, como ya lo habíamos hecho en lanzamiento vertical, calculamos la altura máxima y luego calcular el tiempo en alcanzar el suelo y el alcance. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a identificar primero los datos. Tenemos que la altura inicial y sub 0 igual a 20 metros, la velocidad final, la velocidad inicial esta es la magnitud del vector, no se vayan a confundir, no nos dan la velocidad en x, no nos dan la velocidad en y, no, es la magnitud del vector. Y nos dan el ángulo, que sería θ igual a 60 grados, y como no nos dan cuánto vale la gravedad, vamos a considerar que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, las fórmulas, ya las habíamos mostrado anteriormente, para calcular la componente de la velocidad en x inicial, va a ser la magnitud del vector por coseno de θ, y la componente para calcular la velocidad en y inicial sería la magnitud del vector por el seno de θ.
Las fórmulas pues ya las habíamos mostrado anteriormente, que serían las mismas de lanzamiento vertical. Ok, aquí tenemos siempre, no hemos determinado el signo, pero pues como ya nos dicen es hacia arriba, ¿verdad? Entonces este sería positivo. Muy bien, y tenemos, estas serían las ecuaciones que vamos a utilizar para analizar el eje Y. Ahora bien, esta sería la ecuación que vamos a utilizar para analizar el eje horizontal, el eje X. Ok, muy bien. Ahora bien, ustedes siempre se tienen que imaginar este movimiento. Como yo les mostré en el cuaderno, sale desde una ventana, llega hasta su punto máximo y luego llega hasta nuestro nivel de referencia. En algunos casos consideran que nuestro nivel de referencia está aquí, en el punto de lanzamiento, pero yo les sugiero de que su nivel de referencia siempre sea el punto 00. O sea, nos dan una altura tal, nuestro nivel de referencia siempre va a ser el punto 00 aquí. O sea, siempre en nuestro plano de coordenadas siempre sería 00. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Este movimiento, como ya lo habíamos visto, en el ejercicio de lanzamiento de las bolas, tenemos que desglosarlo en varios puntos. Muy bien. Vamos a analizar el primer literal. ¿Qué nos dice el primer literal? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Vamos a considerar que nuestro punto inicial sería nuestro punto 1. Nuestro punto donde la partícula o donde la bola alcanza el punto más alto sería nuestro punto 2. Y solo para calcular cuál es la altura máxima. Nada más. Solo para eso. Ya tenemos el tiempo de 1 a 2, ¿verdad? Correcto. Ya lo tenemos. Recuerden que lo podemos calcular con las ecuaciones que hemos mostrado. Ahora bien, calcular el tiempo en alcanzar el suelo y el alcance. Vamos a utilizar el tiempo 1, 2 más el tiempo de 2 a 3. Ese sería el tiempo total, el tiempo de alcanzar el suelo. Ya lo habíamos hecho, habíamos partido del punto 1 al punto 2 más el tiempo del punto 2 al punto 3. Ahora bien, el alcance. Como ya tenemos el tiempo total y el movimiento en X describe una trayectoria rectilínea, o sea, velocidad constante, ya tenemos la ecuación. Entonces X es igual a X sub 0 más la velocidad por el tiempo. Ya tenemos la velocidad inicial por el tiempo y calculamos el alcance. Ok, muy bien, procedemos a hacer los cálculos. Vale, ya tenemos los datos. Los datos es muy importante que los saquemos y que desglosemos el ejercicio en punto. Ya lo hicimos. Ahora bien, procedemos a calcular cuál es la altura máxima alcanzada. Muy bien. ¿Por qué vamos a utilizar esta ecuación? Porque desconocemos el tiempo. Y como ya sabemos que en el punto máximo la velocidad en Y es igual a 0, sustituimos velocidad final igual a 0, velocidad inicial, ya la tenemos. Y quiero hacer, bueno, no la hemos calculado, ya la vamos a calcular. Entonces la velocidad inicial en Y, calculamos magnitud por el seno de teta, calculamos, ok, sustituimos y sería 12.99. Este sí lo podemos dejar en 13 porque ya es un poquito lo que hace falta ahí. Aproximamos a 13, ok, tenemos la velocidad inicial, procedemos a sustituir y tranquilos encontramos el tiempo. Muy bien, el tiempo que se tardó la partícula desde el punto 1 al punto 2 es 1.32, lo aproximamos a 1.33, pero siempre recordando que en los cálculos utilicemos 1.326. Muy bien, ya tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo. Como nos piden la altura máxima, ya tenemos una ecuación para eso. Y si ustedes recordarán, sería la velocidad inicial igual, quiero decir, la posición final igual a la posición inicial en Y, más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo. La altura inicial es, aquí la tenemos, 20 metros. Sustituimos y obtenemos una altura máxima de 28.62 metros. Muy bien, eso es lo que nos pedían en el literal A. Ahora ya tenemos los datos, ¿verdad?
tenemos que anotar y tener presentes el tiempo de 1 a 2. Muy bien. Ahora, también la altura máxima, tenemos que tenerla muy presente. Ahora dice, calcular el tiempo en alcanzar el suelo y el alcance. Como ya tenemos el tiempo de 1 a 2, solo lo que nos hace falta es calcular el tiempo de 2 a 3. Podemos hacer este mismo análisis directamente calculando el tiempo del punto 1 al punto 3. Pero como vimos en el ejercicio de lanzamiento vertical, tenemos que despejar una ecuación cuadrática. No es tan difícil, nosotros utilizamos la ecuación, pero lo vamos a hacer de esta forma para desglosarlo más. Muy bien, entonces desde el punto inicial, que sería la altura máxima, o sea, vamos a partir desde 2 hasta 3. Entonces nuestro y sub 0 sería 28.62, nuestra y final sería 0, porque nuestro marco de referencia está aquí, y no tenemos velocidad inicial. La velocidad inicial en ese punto, como alcanza la altura máxima, es igual a 0 en y. No estamos diciendo en x. X siempre permanece constante la velocidad. ¿Ok? Sustituimos y despejamos. Despejamos tranquilamente. El tiempo de 2 a 3 es igual a 2.42. Muy bien. Tenemos el tiempo de 2 a 3. Correcto. El tiempo total sería el tiempo de 1 a 2 más el tiempo de 2 a 3. Sustituimos y tenemos el tiempo total. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? Calcular el alcance. O sea, quiere decir la distancia que recorrió en X desde el punto 1 al punto 3. Y sustituimos en la ecuación que ya teníamos inicialmente. Como la posición en X sub 0 es igual a 0, porque iniciamos desde nuestro punto de referencia. Sustituimos a esta T es T total, ok, no la vayan a tomar de 1 a 2, es T total, por eso la encontramos. Calculamos también la velocidad inicial en X, porque no la teníamos. Calculamos 7.5 y ahí está, tenemos los datos, sustituimos en la ecuación y el alcance 28.125 metros. Muy bien. Esto sería todo el ejercicio. Y quiero ver si tengo más ejercicios. Muy bien. Esto sería todo el ejercicio. Una forma rápida de analizarlo es viendo qué ecuaciones tenemos. Entonces, vamos a proseguir con otros 2 más ejercicios, creo que son. Quiero ver cuánto tiempo llevamos. Sí, 2 más ejercicios porque ya se nos está terminando el tiempo. Nos hacen falta 2 ejercicios más, pero solo los vamos a ver de forma analítica. No los voy a resolver, se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan o sustituyan, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que, lo vamos a hacer de forma rápida también. Un arquero, realizando el máximo esfuerzo, es capaz de impulsar una flecha a una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Si dispara con un ángulo de 30 grados, determine. Pasará la flecha por encima de un promontorio de 50 metros de alto, situado a 100 metros de distancia. Híjole, cuántos datos dan. ¿Qué velocidad tiene la flecha en la vertical del promontorio? También, ¿cómo podemos calcular eso? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos, eso sí tienen que tenerlo, imaginarnos cómo va a ser este movimiento. Entonces dice que el arquero lanza con una velocidad inicial de 80 metros por segundo la flecha, con un ángulo de 30 metros, de 200, con un ángulo de 30 grados, y nos dice, pero nos dice que, quiero ver, nos dice que va a pasar, si la flecha va a pasar por un promontorio de 50 metros de alto, a una distancia de 100 metros, La distancia de 100 metros es en el eje X, la altura es en el eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Muy bien. Calculamos primero el tiempo que llega la flecha hasta el punto de intersecto de 100 metros de distancia, y luego calculamos la altura, la altura final. De esta forma nosotros comprobamos si la altura, si la flecha va a pasar el promontorio o no. Y dice, ¿qué velocidad tiene la flecha en la vertical del promontorio? Muy bien. ¿Cómo la calculamos? Con esta ecuación sencilla, velocidad en Y. En Y, no lo están pidiendo la velocidad en X porque la velocidad en X es constante. La velocidad en Y sería igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo.
y como ya calculamos inicialmente el tiempo en este punto, calculamos la velocidad. Y eso sería de este ejercicio. Tenemos otro así para analizarlo de forma rápida, ¿verdad? Dice, Messi centra un balón con una velocidad de salida de 20 metros por segundo y un ángulo con una velocidad de 60 grados. Como les había comentado, no sé si los jugadores analizan física, pero ellos con la práctica ya se pueden todo esto, ¿verdad? Entonces, nos pregunta, ¿el balón golpeará? Nos dicen, el balón golpeará en la cabeza de Iniesta sin saltar ni agacharse, situado a una distancia, si se fijan, siempre nos dan la distancia, de 34.33 metros de distancia. Ok. Vamos a ver, ¿qué ecuaciones vamos a ocupar? La altura de Iniesta. Vamos a calcular primero el tiempo que se tarda la bola en llegar hasta 34.3 metros y luego calculamos la altura. De esa forma determinamos la altura de Iniesta. ¿Ok? Y indique la velocidad del balón, como habíamos visto en el ejercicio anterior, con la ecuación de velocidad final en Y igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y claro, la magnitud, porque como nos dicen que la velocidad, no nos dicen qué componente, entonces tenemos que calcular la magnitud, que sería la velocidad al cuadrado en X más la velocidad al cuadrado en Y. Aquí también copié la misma ecuación, sería la velocidad en Y al cuadrado y esto la raíz cuadrada. Muy bien, y hemos llegado hasta acá. ¿Alguna consulta que tengan respecto a lo que hemos dicho? ¿Ha quedado claro? Esas fórmulas me las aprenderé. No te recomiendo que te las aprendas, sino que las practiques. Eso ya hasta con los ojos cerrados lo vas a hacer ahí, no va a haber problemas, ¿sí? Entonces sí, practíquenlas. Resuelvan ejercicios y todo eso por explicado. Sí, resuelvan ejercicios, eso es lo más ideal, que ustedes pueden poner el ejemplo de la parábola primera parte. Ok, ahorita sería este aquí que tenemos, aquí, sí, sería este. A ver, aquí está. Este es, sí, dime. Ajá, este es el ejemplo. ¿Qué duda tienes al respecto? Hacer. Una duda en específico que tengas es el del ejercicio, el literal. Ajá, el literal, sí. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? Como ya les había mencionado en el lanzamiento vertical, nosotros desconocemos el tiempo que la partícula llega del punto 1 al punto 2 y sabemos que la partícula en el punto 2 tendrá una velocidad en Y igual a 0. ¿Ok? Entonces procedemos a calcular ese tiempo. Aquí creo que se los coloqué. Ya tenemos los datos. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? ¿Ok? Entonces, como la velocidad final en el punto 2 va a ser igual a 0, sustituimos 0 aquí. Ya tenemos la velocidad inicial en Y. Ahorita la vamos a proceder a calcular. Y no tenemos el tiempo. Eso es lo que andamos buscando. Muy bien. Calculamos la velocidad en Y. Calculamos la velocidad en Y. Ya teniendo la velocidad en Y, sustituimos en la ecuación. Despejamos y encontramos el tiempo. El tiempo de 1 a 2. Nada más. No es el tiempo de todo el movimiento, de toda la trayectoria. No. Es el movimiento de 1 a 2. Ok. Sería 1.33. Y eso lo sustituimos en la ecuación de movimiento rectilíneo con aceleración constante para el eje Y, no para el eje X, para el eje Y. Como ya tenemos la velocidad inicial y respecto a nuestro marco de referencia es lanzado hacia arriba, o sea hacia afuera, entonces va a tener un signo positivo. Tenemos el tiempo y la altura inicial, que sería eso 0, ya tenemos que es de 20 metros. ¿Ok?
procedemos a sustituir y encontramos y final, que sería la altura máxima. Ajá. Eso sería del literal A. Si no hay más dudas, creo que nos quedaríamos hasta acá, Roberto. Si todo está ya cubierto y si a nadie tiene dudas, creo que nos quedaríamos hasta acá. Y muchas gracias, pues. Excelente explicación. Jóvenes, de verdad que les agradezco.